Hoy aprenderemos a descomponer vectores. Se descompone un vector cuando no está ni en el eje X ni en el eje Y, es decir, que está inclinado. De ser un vector se convertirá en dos vectores, un vector completamente horizontal y un vector completamente vertical. Para descomponer el vector se debe ir desde la punta del vector recto, paralelo al eje Y, hasta tocar el eje X, y ahí se dibuja el vector componente X. Si el vector se llama A, como en este caso, la componente X se va a llamar A sub X. De la misma forma, se trazará una línea desde la punta del vector, una línea paralela al eje X, y al tocar el eje Y se dibujará un vector vertical que se llamará, en este caso, A sub Y, la componente Y del vector A. Ahora, por lo general, el tamaño del vector A será un dato y el ángulo también será un dato. Y tendremos que saber cuál es la magnitud o el tamaño del vector AX y del vector AY. Eso es lo que por lo general nos piden en los problemas. Entonces, se debe aplicar alguna estrategia para encontrar el módulo, el tamaño, la magnitud de los vectores A sub X y A sub Y, las componentes del vector A. Y para eso vamos a aplicar trigonometría. Por ejemplo, voy a aplicar a este triángulo rectángulo, donde este lado se va a llamar A, es decir, es la magnitud del vector A. A este lado le hemos llamado AX, es la magnitud del vector AX. Y este lado no tiene nombre, pero si se dan cuenta, este lado tiene el mismo tamaño que el vector AY, así que a este lado le llamaríamos AY, porque es del mismo tamaño que el vector AY. Entonces, si yo aplico coseno del ángulo θ, tengo que coseno es cateto adyacente de este triángulo para el ángulo θ, este es el cateto adyacente, es decir, AX. Y la hipotenusa viene a ser A, el módulo del vector A. Y de aquí despejo a X. Para despejar a X, A tendría que mandar al otro lado a multiplicar. Me quedaría A coseno de θ. Ahí tendríamos una expresión para poder encontrar el tamaño de la componente X del vector A, AX. Ahora aplico seno. Seno de θ. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto de θ viene a ser este lado que hemos dicho que le vamos a llamar AY. Y la hipotenusa es este lado que viene a ser el módulo del vector A. Ahora despejo de aquí AY, quedándome a seno de θ. Ahí tengo otra expresión que sería para el vector AY. En síntesis, si yo uso el ángulo del vector con el eje X, AX viene a ser el módulo del vector. Módulo, entiéndase, el tamaño del vector A, que va a ser un dato, por el coseno del ángulo, que también será dato. Entonces, siempre que trabajemos con el ángulo del vector con el eje X, AX vendrá como el tamaño del vector por el coseno de su ángulo. Y AY vendrá el tamaño del vector por el seno del ángulo. Si trabajásemos con el ángulo del vector con el eje Y y aplicamos trigonometría, nos vamos a dar cuenta que las cosas se invierten. Es decir, que AX viene con seno y AY viene con coseno. Bueno, eso te lo dejo como inquietud para que tú mismo lo examines y te des cuenta que así funciona. Ahora hagamos un problema. Problema 1. Dados los vectores de la figura, que son estos de aquí, el vector A, que tiene un módulo de 10, el vector B, que tiene un módulo de 14, y estos son sus ángulos, hallar la magnitud de sus componentes X y Y. Bien, primeramente voy a descomponer a los vectores, voy a dibujarlos. Bien, ya lo he dibujado. Fíjense, de la punta del vector A bajé recto hasta el eje X y dibujé al vector A sub X, la componente X del vector A. Lo mismo recto hasta el eje Y y dibujé al vector AY, la componente Y del vector A. De la misma forma para el vector B. BX y BY. Ahora, debo trabajar con sus ángulos con el eje X.
Fíjense que el ángulo con el eje X del vector A es 20 grados, pero aquí en el vector B me dieron el ángulo con el eje Y. Pero es más cómodo trabajar con el ángulo con el eje X. Por tanto, marcaré este ángulo, que sería para que si aquí hasta aquí es 30, esto sería 60 para completar los 90 grados que hay entre el eje Y negativo y el eje X negativo. Entonces, trabajaremos con 20 grados para el vector A, 60 grados para el vector B. Primeramente, para el vector A, escribo A componente X va a ser igual a, guiándonos con la expresión que habíamos deducido, colocaría A por coseno de su ángulo, al cual voy a llamar alfa. Esto sería A, que vale 10, por el coseno de su ángulo, que es alfa 20 grados. Entonces AX viene a ser, colocando en la calculadora, nos queda 9,4. Ahora la componente Y sería, según la expresión que habíamos deducido, A seno del ángulo con el eje X llamado alfa. Hemos llamado alfa al ángulo del vector A. Entonces, reemplazamos A es 10 seno del ángulo que tiene con el eje X 20 grados. Esto colocando en la calculadora igual 3,42. 3,42. Listo. Ahora para el vector B. B igual, siguiendo la misma idea, B sub X sería B, la componente X usa una función coseno del ángulo, donde este ángulo viene a ser el ángulo con el eje X, que sería 60 grados, al cual voy a llamar beta. Reemplazo B vale 14, coseno de beta, que era 60. Esto nos da 7. Luego, la componente y del vector b, b sub y, es igual a el tamaño del vector b por seno del ángulo. B vale 14 por seno del ángulo beta, que era 60 grados, el ángulo con el eje X. Colocamos en la calculadora y eso nos da 12,12. Problema resuelto. Sencillo, ¿verdad? Quiero enseñarte algo más. Es necesario que aprendas a valorar a tu familia, a expresarles el amor que les tienes a los tuyos. No seas de aquellas personas de quienes solo se escucha un te quiero mamá el día de la madre, luego se olvidan. No. El amor es alimento para el corazón y debe expresarse a diario. Mira, así como mamá necesita desayuno, almuerzo y cena, todos los días, lo que comió ayer ya no le sirve para hoy. Hoy necesita nuevo alimento. Así también, tu amor es alimento para el corazón de tu mamá. Si ayer le dijiste que la querías, bien, eso le sirvió para ayer, pero hoy necesita nuevo alimento. Alimenta el corazón de mamá a diario. Dile, mamá, yo la amo muchísimo. Usted es muy importante en mi vida. Papá, yo lo quiero mucho. Gracias por ser el buen ejemplo que es para mí. Valoro lo que hace por mí, por mis hermanos. Aprecia a los que tienes, a tu familia, a los tuyos, a tus amigos. Recuerda que una buena persona sabe valorar a su familia, a los suyos, y les expresa continuamente cuánto los ama. Sé una buena persona.